gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dirmashizados. Ahora sí que el ejército más leal, más increíble, más fabuloso del mundo. Así es, el fandom número 1, ¿verdad? Oigan, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Hoy me siento muy, muy al estilo kazaja, ¿no? Me encontré estos aretes por ahí y este collarcito largo, color plateado y hoy me siento totalmente con alma kazaja. Sí, claro que sí. Está lindo, ¿no? No sé si se han dado cuenta, pero últimamente en los videos, bueno, me ha gustado colgarme hasta el molcajete, ¿verdad? Sí, claro que sí. Aretazo, anillazo, ahora no traigo pulsera, ¿verdad? Pero también el collarzazo, todo para que se vea chulo aquí, ¿no? Pero me gusta cómo se ve. Oigan, hoy les voy a estar hablando, sí, otra vez del Bacata Balá. Claro que sí, han de decir, esta mujer no suelta el Bacata Balá. No, pero espérenme, yo sé que voy muy atrasada, ¿verdad? Ya todo el mundo está reaccionando a la nueva canción de Dimash y está hablando de New Wave y yo sigo en el Bacata Balá, ¿sí? Claro que sí, yo lo sé, créanme, pero encontré unos videos, unas fotos, unos detalles que se amerita, de verdad, hablar de ellos, ser abordados en un video. Les recuerdo que tengo 2 videos arriba, uno hablando de lo que significa este maravilloso festival vocal infantil y otro de lo que fue realmente Bacata Balá 2021 en una cronología que les hice, ¿verdad? Pero hoy vamos a detallar esas cositas que tal vez a muchas se le pasaron desapercibidos. Y obviamente estamos aquí para hablar de ello y mostrarlo. Ya saben que se vieron grandes emociones, grandes momentos, no solamente para los chiquitines, ¿no? Los participantes, sino también para los jueces, para las dears, los invitados de honor y obviamente para Dimash, ¿verdad? Y uno de esos momentos especiales que se pudieron captar durante estos días de gran convivencia entre los participantes fue cuando estaban en la cena justamente después de haber pasado el primer día de competencia, la primera ronda, se pusieron a desestresarse de cierta manera y a recordar a Dimash, y que no dudo que sea una inspiración para ellos, una de sus canciones más épicas, más queridas del público. Entonces vamos a estarla escuchando por aquí. Hasta usando el vaso de micrófono. ¡Wow! ¿Qué tal ese chiquitito de amarillo? Haciendo las notas más altas y más difíciles de nuestro Dimash, ¿eh? No cabe duda de que estos niños de verdad son puro talento, ¿eh? Me encanta esa convivencia y además hasta todo mundo trayendo el vaso aquí de micrófono. ¿Quién no ha hecho eso? Claro que sí, que no me mientan porque hasta yo lo he hecho. No con un vaso, pero sí con el control de la tele o con el teléfono. No canto nada de verdad, pero me siento bien fantástica yo. Cante y cante, ¿eh? Oigan, okay, también otro momento que pude captar fue cuando llegó nuestro querido Dimash al aeropuerto de Aktobe, en donde fue bien recibido por las dears y obviamente por medios de comunicación, ¿verdad? Pero también fue recibido por una de las ganadoras del Bacata Balá, de exactamente en el 2018, esta niña que se llama Nargis Shanusakova. Y si ustedes no se habían dado cuenta, bueno, yo sí, ¿verdad? Porque soy mexicana, pero vean nada más qué camisa tan hermosa blanca con la imagen de Frida Kahlo. ¡Wow! Yo cuando la vi dije, ¿a poco por allá conocen a nuestra Frida Kahlo? Claro que sí, hasta Asia Central, del otro lado del mundo,
También saben quién es Frida Kahlo. Y si tú no sabes quién es, déjame decirte rápidamente que Frida Kahlo fue y sigue siendo, a pesar de que obviamente ya no vive, sigue siendo una de las pintoras mexicanas más importantes y conocidas a nivel mundial. Esposa de otro gran pintor mexicano, Diego Rivera, y era también muy famosa Frida por sus pinturas de autorretrato, que reflejaban ahora sí que una vida bastante dura, bastante dolorosa que vivió. Entonces, en todas esas pinturas ella se desfogaba. Chéquense, de verdad, yo los invito a que lean un poquito de ella. Era muy buena y les repito, tuvo una vida bastante cruda, muy cruda. Pero me sorprendió ver a nuestra Frida Kahlo hasta los rumbos de Kazajistán. Muy bien por esa chiquita, muy buen gusto, ¿eh? También un video que anduvo por las redes es en donde se ve, o sea, muy ligeramente, muy rápidamente, a nuestro querido Dimash pasando un buen rato con los chiquitines concursantes del Bacata Balá y están jugando fútbol y se ve a Di que se avienta una cabecita, ¿verdad? Y va volando el balón por allá. Obviamente también ahí andaba la señorita Rukia. Claro que sí. No sé si estaba jugando, pero se le veía muy contenta también. Ya saben que Dimash es muy deportista y el fútbol es una de sus pasiones. Yo pudiera decir que sí. También vemos este video en donde fue un niño bastante afortunado. De hecho, fue ganador de un tercer lugar más 100,000 tengues. Y nuestro querido Dimash le regaló esa chamarrita, camisa que llevaba color como crema. Ese niño fue el afortunado que se quedó con ella. ¡Qué maravilla! Aparte de que se tomó sus debidas fotos, pero bien abrazado de nuestro querido Dimash, ¿eh? Muy bien por él. Ya saben que a nuestro Dimash le encanta estar regalando chamarras. Cuando aventó la de Nueva York, también a Crazy Max, que es el bloguero que luego lo acompaña cuando está en Rusia, también le regaló una chamarra simplemente por el hecho de decir, ¡qué bonita chamarra, Di! Ah, sí, tenga usted. ¡Qué detallazo! Imagínense para este niñito tener algo de Dimash. ¡Wow! ¡Qué fabuloso! También otra cuestión que no sé si notaron, yo creo que sí, es que durante esos días del Bacata Balá, Dimash no hizo mucho contacto en cuestión física de las manos, exactamente con las manos, con la audiencia, con las dears. Con los niños, eso sí, ni se diga, ¿verdad? Harto beso, harto abrazo, apapacho, claro que sí, venga para acá la mano. Vean este video que les voy a estar poniendo aquí, bueno, donde están esas dos niñas preciosas, una de cada lado, bueno, casi haciendo círculo, nada más faltaba que le dijeran, hola, papá Dimash, ¿no? A nuestro príncipe, pero es súper amoroso, me encantó, me fascinó. Y muy afortunadas esas niñas, ¿verdad? Pero con la audiencia sí estuvo bastante reservado. Lo vimos literalmente casi siempre con el cubrebocas. Entonces yo creo que es por cuestión de protección, obviamente, de la pandemia que sigue estando muy fuerte. De hecho, vamos a estar viendo este video en donde ahora sí que se le da la entrada a Dimash por la alfombra roja el último día. Y él entra y lo que hace es saludar primero de mano, pero como que se le prendió el chip y dijo, ay, no puedo hacer eso. Y ya después le hizo así y como que le hizo de, discúlpenme, me encantaría, pero no puedo. Y así se siguió toda la alfombra roja, nada más. Ahora sí que corto, largo, literalmente. Y de hecho, cuando está caminando por la alfombra roja, esa parte en donde, bueno, la señora lo prensa del brazo y le dice, véngase para acá, y se resistió el Dimash, casi le arranca el brazo a mi Dimash, esta señora. Y él, no, como que se hizo para acá y dijo, no, porque donde me alcance a llevar la señora, bueno, ahí pura abrazadera, puras manos, y entonces yo creo que es lo que menos quería. También en ese momento, cuando está dejando la alfombra roja ya para meterse a lo que es el salón de concierto, vemos que empieza a saludar a la gente de esta manera, si lo están viendo en el video, con las muñecas, para no tocar con las manos, al igual porque pues, las manos se les lleva a la cara, etc. Pero pudimos ver que durante toda esta pandemia me parece que es la primera vez que veo que hace eso. No sé si fue por órdenes de su equipo de producción
obviamente para el cuidado de él, porque tenemos que cuidar las cuerdas vocales de nuestro querido Dimash, que son oro, o fue algo que salió de él. No importa, de todos modos, a mi gusto sigue siendo una persona bastante sencilla, porque hay otros que, bueno, ni siquiera permiten que se les acerque más allá de 2-3 metros, ¿ok? Y justamente en esa alfombra roja que fue el último día, sí, les repito, ahí está la señorita Rukia que entra antes de él. Y justamente cuando llega Dimash al fondo para ser fotografiado, ahí vemos que también se aparece de improviso nuestra querida Rukia. Ahí sí, muchos han de decir, ¿cuál querida? Querida no. Ya saben que ahorita anda muy pegada la señorita Rukia con Dimash, ¿verdad? No son celos. No son celos para nada. No, 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 no. Ay, miéntame, les miéntame. Es guapetona, es muy talentosa, eso sin negarlo, ¿eh? Y les recuerdo que yo creo que Dimash es como su mentor, como su padrino, como su guía, abriéndole el camino a una carrera artística pues fuerte, ¿verdad? Y exitosa. Que esperemos que sea así. Pero nada más. No, pues ya como quiera él, ¿verdad? Ya romperá corazones. Pero me causó mucha curiosidad porque ahora sí dirán, es que nadie le invitó a la foto, ¿no? O sea, yo jamás vi que nuestro Dimash le dijera, véngase para acá, ¿no? No, ella como que dijo, pues me tengo que meter con permiso. Y bueno, ya Dimash muy caballerosamente, pues la abrazó por la parte de atrás, ¿no? Y enseguida se fue para el salón de conciertos. Y algo que también me llamó la atención y que estuve leyendo varios comentarios, es que a muchas no les agradó que la dejara atrás. ¿Cómo expresarlo? O sea, bien pudo haber dejado que pasara ella, ¿no? Pero no, o sea, bajita la mano como que siento que Dimash está como mostrando a las tears que no hay nada entre ellos, ¿verdad? Porque si no, obviamente pues le tendría que dar el lugar por delante, ¿verdad? Al menos eso pienso yo, ¿verdad? Con toda la educación y con todo lugar que debiera tener ella, ¿no? Pero eso es un detalle que a muchas no les gustó. Y algo que me llamó la atención fue que ambos usaban la misma ropa que en el bazar eslavo. Di su traje a cuadritos y esta chica su traje blanco. Estaba yo pensando, pura coincidencia. Sí, quiero pensar eso. Me gusta pensar eso. Sí. Ay, no, de verdad, qué barbaridad. Ay, uno haciéndose chaquetones mentales en la cabeza, ¿verdad? Y el día tan tranquilo. También estuvo corriendo por las redes sociales un video en donde Dimash está tocando el piano. O sea, de verdad, el hombre no puede ver un piano y no tocarlo. Ya les dije, es su deseo musical innato que lleva por dentro, ¿verdad? Y justamente tocó la de The Love of the Tired Swans, así que vamos a verlo. Qué guapísimo. Ay, qué pequeñito video, ¿verdad? Pero no importa, valió mucho la pena. También, si se dan cuenta del bellísimo cubrebocas blanco que traía Dimash, justamente con esa camisita blanca transparente, ¿sí? Bueno, pues ese fue un regalazo, un detallazo de sus dears. Ese cubrebocas donde se ve una D, un corazón y otra D de Dimash, amor, dears. Fue un regalito exactamente de las dears Dimash Winner que le obsequiaron allá en Belarus, me supongo que durante el bazar eslavo. De hecho, mamá Svetlana también lució uno color negro, pero qué maravilla, les repito, que Dimash use todo lo que las dears le regalan. Eso es un detallazo también de él, ¿eh? También esta foto de esta dear que fue muy afortunada de estar sentada al ladito de él durante el concierto de estos pequeñitos en el concurso, ¿verdad? O sea, casi discretamente, ¿no? Tómame una foto, amiga, ¿no? De que estoy con Dimash. Y te haces hasta atrás para que se vea él, ¿no? Y le dices, que aquí conviviendo con Dimash, ¿no? Y Dimash ni en cuenta, pero qué afortunada a estar pues a unos cuantos centímetros de él, a una butaca de él, ¿no? Y
llevarte tu debida foto. También estas fotos en donde vemos a Dimash, a mamá Svetlana, a la señorita Rukia, a todos los jueces y a los invitados de honor en limusina, porque déjenme decirles que llegaron en tremendo limusón, tipo Homer, muy chuyuyuy, y ahí andaban todos. Me encantó el interior, parece que traía como espejo arriba, pero qué tal, llegando con todo lo que da, y como lo que son, ¿verdad? Jueces, nuestro querido Dimash, mi suegraza, claro que sí. También otra dir muy afortunada fue esta señora, en donde hasta la buena revista de Square, en donde salió nuestro Dimash bien guapo, la llevaba, lo más seguro es que se la haya autografiado. Me encanta, sí, dijo la señora, no, aquí soy mi firmita en la revistita. Claro que sí, y hablando de autógrafos, también hubo un chico muy afortunado que Dimash le firmó su playera justamente por aquí, lo van a estar viendo por ahí. Y qué maravilla, o sea, esos son regalazos que uno va a tener para toda la vida, ¿verdad? Para toda la vida. Ya me vi llevando una playera blanca y que Dimash me la firme. Fírmamela aquí, por favor, aquí mero, sí. O quién quita, yo aquí dando ideas, ¿verdad? Pero ya muy locas, ¿verdad? Pero fírmamelo aquí, ¿no? Fírmame aquí y ya después se lo tatúan, ¿no? Digo, si ya se han tatuado la imagen de Dimash, que ya saben que a él no le gusta, ¿verdad? Pero bueno, hay divers que son muy apasionadas y bueno, lo llevan hasta en la piel. Y ya por último vemos este videito en donde está nuestro querido Dimash, ahora sí que terminando la ceremonia. Y bueno, ya saben, abarrotado a todo lo que da, con flores, regalos de todas las DIRs, toda la audiencia que estuvo presente. Por favor, gente, ya denle una carretilla cada vez que suba al escenario, ¿verdad? Porque el hombre no puede con todo. Por favor, Dios bendito, ahí todos los niños ayudándole, porque él nada más tiene 2 manos, recuérdenlo, ¿eh? Todas esas flores son donadas a lugares especiales, ¿verdad? A asilos, a centros donde hay niños. O sea, nada se desperdicia, todo es aprovechado de la más bella manera. Pero en fin, esto fue lo que pude captar alrededor de estos días. A lo mejor hay mucho más, hay muchas fotos más y videos de otras DIRs, que por cierto, ya saben, créditos totales a cada una de las dueñas de estos videos, totales, totalmente. Yo no soy dueña de nada, yo solamente los comparto con ustedes. Y bueno, les agradezco infinitamente por compartirlos también con todas las demás DIRs a través de las redes sociales, ¿verdad? Pero bueno, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo enorme a todas y cada una de ustedes. Y nos vemos en la que sigue. Chao.